Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV en esta edición de lunes, ya saben, el programa de debate, de tertulia y de actualidad con el que PTV Málaga inaugura cada semana su programación en directo, 1 hora y media por delante para debatir y para analizar distintos temas de actualidad, así que no les voy a hacer perder más tiempo, voy a saludar ya enseguida a los colaboradores y entramos rápidamente en materia. En primer lugar queremos saludar pues a una cara nueva en esta tertulia que tenemos el placer de recibir esta tarde, ya es Leticia Teboul. Muy buenas tardes, bienvenida a Málaga TV, Leticia. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Saludamos también a José Enrique Lara. José Enrique, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, como siempre un placer estar aquí. Y damos la bienvenida también a Jesús Pérez Lanza. Jesús, buenas tardes, bienvenido. Feliz Navidad y que nos toque la lotería el día 22. Pues eso no estaría nada mal, Jesús. No viene nada mal. Bueno, pues como les decía, tenemos muchos asuntos por delante, porque es mucha la actualidad que se ha sucedido durante la última semana, y quiero empezar a hablar con vosotros pues de un tema más local, de un tema de ciudad, porque ya sabéis que conocimos la pasada semana la encuesta CISA de la Universidad de Málaga, que refleja de algún modo lo que más preocupa a los malagueños o los asuntos de los cuales se está hablando más en los últimos tiempos. Los principales problemas, leo, según el artículo pues que publicaba la Universidad de Málaga, son la limpieza, seguida por el paro, por el tráfico y la movilidad. Hablaba también de la Torre del Puerto, y más del 52% está a favor de la construcción del hotel Torre del Puerto. Esto tiene muchísimo que analizar, sobre todo si extrapolamos esto que yo acabo de decir pues a los problemas reales de la ciudad de Málaga. ¿Quién quiere romper el hielo? A ver, ¿quién quiere empezar? Leticia. No sé si al principio por ser Sí, pues además entro al trapo. Bueno, pues adelante, he tenido la oportunidad de leerme los 80 folios del estudio, ¿vale?, que se ha hecho bajo el paraguas de la universidad, aunque realmente no es la universidad quien lo hace. El responsable, quien dirige la encuesta, fue responsable del CIS con Mariano Rajoy, fue también secretario de Estado, director general con Moreno Bonilla en algo también, bueno, en fin, no es en el paradigma de la universidad, aunque se ha planteado así. Leyendo la ficha técnica de la encuesta, pues se preveyeron 1.200 llamadas, se realizaron 1.203, de un parámetro de población de la capital y de área metropolitana. Es decir, que estamos hablando que en ese parámetro de 1.203 llamadas va condicionando o va dando titulares para una población de 1 millón, capital y área metropolitana. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo creo que forma parte de un fin de año para intentar dar titulares, pero que mirando la ficha técnica, por las llamadas que se han hecho, yo tampoco me dirigiría a decir que, bueno, que son infalibles, porque es un estudio totalmente de muestreo, pero de tal muestreo que es muy pequeño, que dan conclusiones tan dispares como que efectivamente el 52% de la población malagueña y del área metropolitana está a favor de la torre, aunque la mayoría de ellos no saben ni de qué va el proyecto. Sí. O que incluso algunos parámetros que tienen que decir de que Málaga de pronto ya no es cofrade, ¿vale? Y porque el 52% de los encuestados no tienen relación con ninguna hermandad o cofradía, en fin, va un poco moviéndose. Entonces yo lo pongo en un marco nada más que generar a lo mejor un estado de opinión sobre algunos temas trascendentes para cerrar el año, pero tampoco me fiaría mucho de que eso tuviera realmente un efecto reflejo de la opinión de los malagueños y del área metropolitana. Yo, que además soy del área metropolitana porque soy de Torremolinos, te diría que en mi pueblo nadie sabe lo que es la Torre del Puerto, vamos. José Enrique. Bueno, pues un poco, como dice la compañera, trascendente, porque si te das cuenta, los temas candentes yo creo que han suspendido, y la encuesta es pequeñita, es decir, el tema de limpieza no es correcto. Incluso hablan de que van a ampliar o que se pretende ampliar la limpieza, hoy el artículo, al área metropolitana, no al área metropolitana, sino a los diferentes distritos de Málaga. Es decir, yo siempre lo he dicho aquí, el centro de Málaga está impoluto, pero te vas 2 calles más a la derecha o a la izquierda y ya no está tan impoluto, ¿no? Entonces es verdad que el número de encuestas es pequeño y que al final refleja lo que hemos venido hablando aquí algunos que otros lunes, que es el tema de Málaga no está limpia, Málaga tiene problemas de paro, Málaga tiene problemas de tráfico, Málaga tiene una serie de problemas que al final, si nos damos cuenta, son los principales problemas de esa encuesta. No han sabido solucionarlo, simplemente la encuesta nos está diciendo o nos está dando la razón
a lo que ya veníamos diciendo desde hace meses. Jesús. Bien, brevemente, el tema de la encuesta señala la limpieza de la ciudad como principal problema. Y yo creo que la limpieza de la ciudad, cuando cada ciudadano malagueño, ciudadano o ciudadana, produce 1,7 kilos diarios de basura, pues la verdad es una lucha, yo creo que como casi imposible, porque estamos hablando cerca de 935 toneladas diarias de basura. O sea, tendríamos que tener un equipamiento tremendo, porque claro, todos los productos, la mayoría de los productos tienen su envase de plástico, de cartón, y eso va acumulando una cantidad de basura tremenda. Es inevitable que pase no solamente por un barrio, sino por el centro, y ve los cartones apilados, ¿no?, de la comida y tal, que da una mala impresión tremenda. Pero en fin, lo que quiero decir con esto es que habría que atacar el problema desde el punto de vista no solamente municipal, sino de la cantidad de basura que se produce, de plásticos y de envoltorios, que todo va con su envoltorio plastificado y tal, que da por un lado garantía en cuanto a alimentación, pues está muy bien, pero que produce, ya digo, las cuentas son 1,7, creo entender, de kilos por habitante día. Esto es inevitable. Respecto a lo del paro, pues lo del paro se ha convertido desde hace ya muchísimos años, que cuando a la pregunta, ¿cuál es el problema que tiene el paro? Y le dice, ¿cuál es el problema que le afecta a usted? Ya el paro baja. Si te dais cuenta, la misma... Claro, pues claro, ya no, yo conozco el paro, pero ¿cuál es el paro, el principal problema del paro? Es que es un grave problema, pero mucha gente baja cuando le preguntan, ¿pero a usted le afecta directamente el paro? No, a mí no. Y baja de rango, ¿no? Luego me ha extrañado también el tema de la turistificación. Yo creo que hay una turistificación exagerada, que pasear por calle Calderería, calle Granada, por el centro de la ciudad, es tremendo, ¿no? Todos los turistas acumulados, algunos borrachos, ¿no?, o muchos borrachos y tal, y a mí eso no me apetece. Ha producido mucha riqueza, da trabajo, me imagino que los locales, una renta estupenda, los negocios ganan dinero, pero hemos perdido en calidad de ciudadana, ¿no? Y por último, el tema de la torre, que me hace mucha gracia que está todo el mundo a favor de la torre. Pues yo voy a plantear aquí un tema. La torre del puerto se le da autorización siempre que el primo rico de Altani, del Málaga, primo rico, que es el de Qatar, que ha hecho los mundiales, el dueño del PSG, le dé dinero al primo pobre, que es el del Málaga, para que arregle la situación que tenemos, que es desastrosa. Si lo arregla la situación, yo estaría a favor del hotel de la Torre del Puerto. ¿Qué quiere añadir, Leticia? Bueno, sí, yo en relación al tema de la limpieza, bueno, no me extraña que eso no hacía ninguna falta, ninguna encuesta de la UMA, porque yo creo que cualquiera que viva en Málaga lo percibe. El problema es la gestión de una empresa tan potente, que ahora está recién municipalizada, bueno, desde hace 1 año y medio, del Limasam, ¿vale? Y bueno, hemos visto una... Primero, yo estoy en parte de acuerdo en la generación ingente de basura, pero todavía que nosotros generemos basura, bueno, pues no es tanto como que tengamos una capacidad de saber cómo reciclar, que haya campañas de sensibilización y de educación, porque a mí me pasa que he estado mucho tiempo tal vez poniendo determinado residuo en el contenedor amarillo y que pues bicheas la página de Coembes, por ejemplo, y te das cuenta que eso no puede ir ahí, y que la gente deposita muebles cuando no toca, y eso sí que apela a nosotros y a nosotras como ciudadanía, ¿no? Pero claro, ese discurso que mantiene Teresa Porra, de que aquí la culpa de la suciedad de los barrios es culpa de los vecinos y las vecinas, son todos unos guarros, viene a decir, ¿no?, que es que la gente tira las cosas de una manera, pero yo iría más un poco al funcionamiento de la empresa, es decir, ahora mismo se ha hecho una inversión de 7 millones de euros para ir modificando, mejorando los contenedores de los residuos, ¿no?, con unos sistemas que, bueno, que en algunos sitios funciona, otros no funciona. ¿Qué es lo que ocurre? Es que esos contenedores que son de carga lateral, que para la gente que nos esté viendo y que me entienda, significa que viene un camión y que engancha el contenedor lateralmente con el conductor, coge, carga, vuelve tal y lo vuelve a colocar. No es como antes, que iba a la parte de atrás. Claro, si tú de todos los camiones que tienen más de 20 años en Limasam solo compras 10 con carga lateral para recoger esa ingente cantidad de basura, ¿qué es lo que pasa? Que de los 10 camiones, 7 están todos rotos, porque me consta, porque represento a muchos trabajadores de Limasam. 7 están rotos, con lo cual tienes rotando a 3 camiones de carga lateral, que hay barrios donde no siempre se puede estar recogiendo la basura en los horarios. Entonces, es un poco lo que decían
mis dos compañeros. Es decir, es verdad, te sacas un poco del centro y los barrios están completamente alejados, pero todo forma parte a lo mejor de una gestión ineficaz de los recursos, de tener camiones adecuados, de hacer buenos turnos, de, en fin, de que haya mecánicos que arreglen los camiones, que se puedan comprar las piezas, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que para eso no nos hacía falta una encuesta. En relación a lo de los datos del paro y que preocupa, es verdad que creo que en los datos de la encuesta dicen que es como la segunda cuestión, ¿no? Sí, que en tal. segundo lugar, sí. Claro, yo ahí digo, bueno, con todo lo que hay, la vivienda es un problema desastroso ahora mismo, lo vivimos de manera muy patente y palpable en nuestros entornos más cercanos, ¿no? De cómo amigos, familiares se tienen que ir de la ciudad de Málaga al extrarradio porque es imposible acceder a una vivienda de alquiler o de compra teniendo una renta media, como dice la agencia tributaria, de 18.000 euros al año, ¿no? Brutos. Entonces, ¿por qué no es el primer problema? Pues probablemente porque haya toda una serie de medidas, tal vez, de protección social que están sosteniendo un poco, a razón de la crisis del COVID, todavía esa sensación en relación al turismo, que también me ha sorprendido mucho que la gente esté encantada con lo del turismo cuando precisamente el centro han expulsado a la gente que vivía y la zona del Perchel, pues ya sabemos lo que está pasando con los apartamentos turísticos, los desahucios, y eso se va ampliando a distintos barrios como Welling, la zona este, en fin, y ya tirando incluso para arriba, ¿no? del centro de Málaga. Entonces, bueno. Hablando del turismo y de visitantes, precisamente a mí, por ejemplo, me llamaba la atención esta encuesta por las quejas que ha habido recientemente, sobre todo el fin de semana, por el caos de movilidad y de gente que se ha congregado en torno a calle Larios para ver las luces de Navidad. También atrae mucho turismo, entonces a mí es cierto que precisamente en el momento en el que se ha hecho la encuesta sí me ha llamado la atención de que la gente esté como el 90% positivo o muy positivo por el turismo. La verdad que llama un poco la atención. Posiblemente sea en la época que la hagan, pueda variar ese tanto por ciento. Pero vamos, ahondando un poquito más, te hablan de reciclar, sí, pero para reciclar hay que tener contenedores. Y no hay contenedores. Yo te puedo decir que donde yo vivo está el contenedor de toda la vida. Y además, que no le echen la culpa al contribuyente, como muchas veces lo dicen, el contenedor, todo lo que está alrededor del contenedor, no ha pasado un camión para limpiar esa zona hace meses. Es decir, que no le echemos la culpa que somos puercos. Sí, sí, habrá puercos, pero yo creo que cada vez estamos más concienciados, ¿no? Hace unos años íbamos comiendo pipita y le íbamos tirando al suelo. ¿Quién no ha hecho eso? Hoy en día, el 90% ves que lleva su bolsita, como dice Leticia. o el cigarrillo, la colilla la tiramos al suelo. Hoy en día, en el suelo con los chicles, por ejemplo, Sí, que eso cuesta quitarlo. entonces, es cierto que siguen habiendo, tienen que seguir educándonos, correcto, pero también tienen que poner de su parte. No solo consiste en decir que es que somos puercos, como bien dices que Teresa es una defensora en ese sentido, ¿no? Bueno, en cualquier caso, felices somos. El grado de felicidad está en 7,7 sobre 10. ¿Ahí estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo? Bueno, yo creo que de manera global la Costa del Sol es un lugar extraordinario para venir a vivir. Creo que, bueno, en Andalucía además somos una comunidad, bueno, pues alegre, con alegría de vivir, con bonitos paisajes, con tal, bueno, pues sí, si lo miramos así, sí, pero el día a día de los malagueños y las malagueñas se está haciendo extraordinariamente complicado, es decir, precisamente la movilidad es uno de los problemas, o sea, nos prometieron que para la feria de agosto iríamos en metro a la feria. Esa promesa se hizo en campaña electoral por Elías Bendodo en mayo. Pues mira, estamos ya a finalizando el 2023, no está ni se le espera. Yo creo que la delegada de Fomento, doña Carmen Casero, cada vez que la entrevistan ya no sabe qué decir. El otro día comentaba, bueno, tal vez a finales de enero, si se sabe, porque las pruebas de seguridad, lo importante, si a mí me parece muy bien lo de las pruebas de seguridad, pero yo creo que en mayo del año pasado eso ya se sabía, entonces que nos vayan tomando el pelo, en fin. Luego la conexión del área metropolitana con Málaga a través del Cercanías o el autobús o la propia MT dentro de la ciudad de Málaga,
al final no es tan eficaz cuando yo he tenido que venir aquí en coche, entiéndeme, ¿sabes? Entonces, bueno, pues Málaga se está volviendo muy de moda, lo vemos en publicaciones a nivel nacional, como el diario El País, ¿no? Que el fin de semana, hace 2 fines de semana hicieron un extraordinario reportaje, pero yo creo que aquí hay un debate muy interesante de veamos que estamos muy de moda, pero a ver si vamos a morir de éxito. Y creo que hay referencias como en Barcelona o Bilbao, que fueron ciudades que se reciclaron, donde podríamos aprender. Y yo creo que sí, somos felices porque la coyuntura y tenemos ese gen, pero realmente se está volviendo muy complicado para los malagueños y para las malagueñas vivir en sus ciudades. ¿Añadimos algo, Jesús, José Enrique? Bueno, yo creo que no, que aquí sí vive muy bien, realmente la gente está contenta, ¿no? Hay problemas, sí, pero bueno, hemos superado cantidad de problemas con perspectiva desde hace 40 años, ¿no? Que no es tanto, los años 80, ¿no? En el primer ayuntamiento democrático, que fue el año 79, pues a la fecha yo creo que la ciudad pues va viento en popa, ¿no? Que tenemos problemas, claro, como todo el mundo. A mí lo del metro es que como nunca me ha gustado, me ha parecido un negocio descarado, ¿no? Y que no hacía falta tanta movilidad. Hombre, viene estupendamente la línea que está abierta, ¿no? Para la gente que traslada de los barrios al centro, pero claro, yo temo que hagan la línea al palo, ¿no? Porque si allí tenemos 4 autobuses, el 3, el 11, el 8, el 34, el 32, que vienen a veces juntos, ¿no? Yo no tengo problema de movilidad. Ni nadie de esa zona tiene problema de movilidad, pero claro, si hacen un metro y tardan 12 años, pues yo ya sayonara, no lo veré, no me montaré y habrá un negocio ahí además curiosísimo, porque el billete del metro está garantizado por la Junta de Andalucía, de forma, y está financiado el metro el 50% por el Banco Europeo de Inversiones. Entonces, claro, es una inversión fantástica, porque lo tiene garantizado, la Junta de Andalucía te va a pagar, sea o más caro o salga más caro o más barato el billete. Pues a mí eso me parece que es un negocio fantástico, qué pena que yo no podría invertir en este negocio, ¿no? Yo creo que no conocemos a nadie que no sea nativo de Málaga, que haya venido y haya dicho que se va porque se vive mal. Yo no conozco a nadie. No, claro que no. Aquí además dicen que vivimos de maravilla. Es cierto que tenemos muchos problemas. Pero lo que tú dices del metro, creo que en la misma encuesta viene hablando que el metro, lo que se está pidiendo por la ciudadanía es que llegue al PTA. Al parque tecnológico. No a antes que al civil. Claro, incluso la es que es absurdo. prefiere que llegue al parque tecnológico. Al civil, Acaba de entrar en servicio el carril Bus-Va, por ejemplo, del parque tecnológico. No entra en los planes de la Consejería de Fomento, ya lo han dicho, eso también formaba parte del programa electoral y se ha descolgado esa circunstancia. Es verdad que bueno, yo creo que el metro va a descongestionar parte, pero creo que hay un problema de visión global de la movilidad de la ciudad de Málaga y con el área metropolitana. Además, ahora el PTA siempre ha sido un problema porque va muchísima gente a trabajar ahí, pero ahora cada vez más, puesto que algo sí se está consiguiendo gracias a la inversión privada y a los emprendedores de nuestra ciudad, que es como te diría, desestacionalizar un poco toda la unidad productiva del turismo, y ahora pues somos, pues con lo que hablaban de los nómadas digitales, ¿no? Google se instala en Málaga, las empresas de seguridad de internet y cosas relacionadas con esto pues siguen ampliando sus instalaciones en el PTA. Evidentemente el PTA va a tener que ser una solución. Ahora, lo que a mí me preocupa es que estemos posicionándonos en el proyecto de la Expo de 2027, ¿no? De la sostenibilidad. Yo creo que eso además, pues mucha gente que nos esté oyendo ahora sabe, ¿no? Que es uno de los grandes proyectos estrellas de Paco, el de las Torres, nuestro ilustre alcalde, pero bueno, bromas aparte, pero claro, a veces pienso, ojalá venga, porque va a ser una oportunidad, ponernos de escaparate, pero claro, es que a veces da la sensación de que estamos vendiendo un poco el bluff, ¿no? Porque es que el tema de la movilidad y de la sostenibilidad está intrínsecamente ligado, y yo no veo más que proyectos de megalomanía galopante, como es el plan litoral, donde quieren hacer un intercambiador gigante por a la altura de calle Córdoba, en fin, cuando lo ideal sería que nadie entrara en el centro con el coche, ¿no? Y eso lo ve cualquiera y ellos no lo ven. Ahora en enero se va a implantar la zona de bajas emisiones, precisamente. Sí. Una cosa curiosa, de carretera estamos despachados estupendamente, ¿no? Yo estuve el otro día, el sábado, en el Polígono Guadalhorce, con un autocine y tal, y tenía que ir a Campanilla.
Bueno, pues había un festival de carreteras enorme, o sea, de carreteras estamos absolutamente bien despachados. Lo que pasa es que no hay transporte público que efectivamente con el área metropolitana, que es lo que hay que hablar realmente. Alhaurín de la Torre y Torremolinos son parte de esta área metropolitana y hay mucha gente. Sobre todo, porque todavía Torremolinos tiene el C2 de cercanías y hasta Fuengirola, y en cierta medida parece ser, ¿no? Lo que sabemos es que es la línea, digamos, económicamente sostenible primera de España, ¿sabes? Pero en el caso del Rincón de la Victoria, todo lo que es Málaga al este sí tienen problema muy serio porque no tienen ni transporte por la noche. Cuando el Portillo para, ya no hay más nada, pero ¿sabes? Ya lo habíamos hablado aquí, que en el año 1904 ya había una línea, que era la Cochinita, que iba a Belén, Málaga, a Fuengirola, sigue existiendo, y había un ramal que subía hasta Coín, ¿no? A la orilla de Torre. O sea que todo estaba inventado. Entonces son los intereses y las cuestiones las que los planes mueven. generales, el boom inmobiliario, Yo me acuerdo Marbella. de ir perfectamente, de ir a Belén, Málaga en la Cochinita y pasar por el paseo marítimo, que aquello no era un paseo marítimo, era un roqueo, ¿no? Aquello era tremendo. Pero estaba todo inventado. Sin embargo, ahora dimos marcha atrás, todo de cara al automóvil, y resulta que estamos muy bien, que empecé así, estamos muy bien despachados de carreteras, tenemos muy buenas carreteras por todos lados, esa es la verdad. Bueno, tenemos que... El problema es que llegamos en carretera bien, porque yo tengo una magnífica autovía y una 340 medianamente en condiciones, pero el problema es cuando llegas a Málaga y no sabes dónde dejar el coche. Claro, y eso es o como me ocurrió a mí, que yo aparqué en el aparcamiento de Salitre el jueves por la tarde, a la 1 de la tarde, estuve 5 horas, bastante horas, pagué 17 euros de parking, o sea... Y evidentemente porque era una situación extraordinaria, no pude gestionarlo de otra manera, pero desde luego yo no estoy para gastar en parking 17 euros diarios. Y creo que la media de los malagueños y de las malagueñas, o de los visitantes tampoco, lo haces de manera muy esporádica. Entonces, es verdad, estamos sostenidos en carretera, sí, el problema es dónde carajo te metes el coche. Mira, ese otro tema que ya en el año 83, 40 años, con el Plan General de Ordenación Urbana, el primero de Málaga, ya se vio que había que hacer intercambiadores, rodear la ciudad para dejar el coche y ya acceder a tu centro de trabajo o lo que sea, sin necesidad de meter el coche. Eso estaba ya pensado y estudiado en el año 83. Bueno, también como el Guadalmedina, ¿no? Llevamos 500 años. Pues... Por ejemplo, el Partido Socialista ha pedido en varias ocasiones construir a lo mejor zonas de aparcamiento, los límites de la ciudad, a lo mejor mediante lanzaderas, autobuses, conectarlos para la zona. Yo creo que va un poco en la línea, ¿no?, de lo que Jesús nos está diciendo. Lo hablábamos los otros días, es decir, tú lo has dicho, ahora tenemos la huella que nos van a poner. ¿Cómo se pasa? ¿Por dónde pasas con el coche? Si necesitas ir desde Torremolinos al Rincón, ¿por dónde? Olvídate de la autovía. Tú vas a Málaga y ahora desde Málaga para... Claro. ¿Por dónde? Es que esa solución todavía no la han... Bueno, tenemos que avanzar con más temas. En mayo hay elecciones, seguramente, aunque son municipales, pero algún partido sacará pecho de la gestión del metro seguro. Y Jesús, tú tienes que venir aquí a la tertulia en metro. Ya lo veremos, cuando el metro llega al Molinillo. Pero si esto es el centro, el Molinillo es centro de la ciudad. Si vemos los turistas con su maletita porque están en el centro. Antiguamente, cuando yo era pequeño, no, el Molinillo estaba lejos. Es que antiguamente nos movíamos en coche, estábamos acostumbrados a ir en coche de puerta a puerta. Y además, no es por desmerecer, pero antiguamente a Málaga no venían, se iban a la costa, venían del aeropuerto y se iban hacia Torremolinos, Benalmádena. Cuando empieza a haber planta hotelera desde hace unos 10, 12 años que se puede entender Málaga como un destino donde quedarse y mover y pivotar las excursiones o tal, porque ni siquiera a nivel playa digamos que está muy bien, pero bueno, se ha intentado dar una alternativa con los museos, adecentando el centro histórico y así estamos, ¿no? Que el resto es un poco tal, pero bueno, que antes es que nadie se le ocurría venir a pernoctar en Málaga porque es que no había además capacidad hotelera para eso, solo estaba Málaga Palacio. Málaga Palacio, claro. Casa Curro, el Hotel Emperatriz. Sí, pero en comparación a Marbella... Los hoteles estaban en Torremolinos. Claro. Incluso las bodas se celebraban en el Hotel Alay, el Hotel Tal, todo, no sé qué. Pero claro, Pablo, hubo una feliz idea de separar los dos municipios y curiosamente, a mi entender, quien ha ganado más ha sido Málaga que respecto a Torremolinos. Torremolinos se ha quedado, digamos, en un encaje, con un nicho de mercado, por decirlo como dicen los modernos, ¿no? Y sin embargo, Málaga pues ha cambiado. Ahora tenemos hoteles que todavía siguen haciendo hoteles y hay demanda hotelera. Cosa que a mí me extraña, le dije a un director de hotel, pero ¿caben más hoteles de 4 estrellas? Dice, sí, los estudios de mercado dicen que sí, que va a venir más gente.
Bueno, qué barbaridad, ¿no? Pues ya ves. Por eso precisamente el ayuntamiento quiere construir la torre, pero no vamos a abrir ese melón porque si no, no cumplimos los tiempos. Tenemos que hablar también de la medida anticrisis del gobierno, pero una pequeñita pausa para la publicidad y estamos de vuelta enseguida. Bueno, pues hemos continuado debatiendo durante la publicidad, no se crean, pero os quiero cambiar de asunto porque ya saben que el próximo 31 de diciembre expira el plazo de medidas anticrisis que presentaba el Gobierno central para paliar de alguna forma pues la situación complicada por la que atravesamos todos los españoles. Un paquete de medidas anticrisis que se presenta o previsiblemente se presenta con alguna novedad que además nos preocupa mucho, como por ejemplo medidas para contener el precio de los alimentos, aparte de otras medidas como por ejemplo pueda ser mantener o no pues el descuento, ¿no?, de 20 céntimos por litro en el carburante. La pregunta es la siguiente, al margen de que analicemos este decreto de medidas, pero yo os lanzo la siguiente pregunta. ¿Pensáis que se debe intervenir en el precio de los alimentos? ¿Debe el gobierno ahí poner pie en pared y decir, oye, esto no hay bolsillo que lo soporte? ¿Se debe regular de alguna forma? ¿O cómo pensáis que el gobierno debe actuar ante esta escalada de precios y sobre todo por la inflación que está afectando ya los alimentos básicos? Porque es que realmente está subiendo todo. José Enrique, era tu turno, adelante. Bueno, pues yo creo que es una medida populista y que está vacía de contenido. Este gobierno actúa tarde y está matando mosca a cañonazo. Es decir, tú puedes pactar con las multinacionales, pero ¿qué pasa con el pequeño productor? El coste del pequeño productor sigue siendo el mismo. ¿Le vas a obligar a seguir vendiendo por debajo de beneficios, como está actuando actualmente? Mientras que ellos siguen creciendo mastodónticamente, su estructura invita a los ciudadanos a recortarse en los gastos. Oiga, recorte usted primero, recorte usted, ¿no? Nos están devolviendo, de cada 3 euros nos devuelven 1. El resto es para pagar ese elefante con asesores, chiringuitos y la mala gestión que se viene haciendo o gestionando desde el gobierno, ¿no? Nos están achacando que esto viene de la inflación, de la guerra de Ucrania, no. En abril es cuando se empiezan a tomar ya las medidas de la inflación, 2 meses después de la guerra, porque al final yo siempre he dicho que es una guerra, no es una invasión, para mí es una guerra. Tú dices que no están subvencionando el carburante, sí, ha subido 40 céntimos, nos dan 20, pues nos sigue costando 20. Han tocado la luz y sigue subiendo la luz. Es decir, al final quien va a pagar esto van a ser los pequeños productores. Y si la llevan a cabo, que yo dudo mucho que se pueda llevar a cabo, no puede obligar a vender en un precio. Bueno, yo creo que es que... yo creo que el problema no es tanto los productores, sino que los productores tienen un coste. El problema son las comercializadoras. Lo que desde siempre se han quejado los productores, los que tienen, digamos, lo extensivo y los que tienen pequeñas producciones, es que ellos venden a un precio que luego cuando lo ves en el supermercado con una serie de intermediarios resulta de que les han triplicado el precio. Yo creo que hay una cuestión que hay que dejar muy clara. España tiene a día de hoy la inflación más baja de toda Europa y viene básicamente condicionada por el tope en el precio de los precios de la electricidad, de cómo vamos a comprar las distintas fuentes de electricidad, ¿no? El gas, las nucleares, la eólica, la que viene por el agua y también con el tope del tema de los carburantes. ¿Cuál es nuestro problema más grave? Que es que cualquier persona que nos esté viendo, porque es que a mí me pasó el otro día, yo suelo comprar media docena de huevos camperos, ¿vale? Para quien nos escuche, que valían 119, un euro con 19 en el Lidl, o sea, en fin, en un supermercado. En un supermercado de al lado, que todos sabemos, con un simbolito verde, lo vendían ya a 1,29. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando el sábado pasado voy y en ese mismo supermercado los mismos huevos los estaban vendiendo a 1,65. Yo creo que eso nos estamos dando cuenta que están ampliando su margen de beneficio porque es imposible que en 8 días la inflación haya justificado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
Hoy, precisamente a las 4 de la tarde, después de trabajar, escuchando la radio, ya a nivel europeo ya han, digamos, topado el precio del gas. Sabéis que, bueno, nosotros beneficiamos, Portugal y España, del tope de la excepción ibérica, donde hemos podido controlar en la medida que se ha podido el precio. Esa excepción ibérica los europeos la han visto, porque es que están cuadruplicando el precio de la electricidad. Es que hay gente de Alemania que se está yendo a trabajar a Tenerife porque se va a ahorrar este invierno hasta 3.000 euros, incluso pagando el alquiler en Tenerife, ¿vale? Entonces, hoy precisamente a las 4 de la tarde, después de mucho negociar, han aplicado un tope de 180 euros el no sé cuánto del gas, o sea que ya lo han topado. Digamos que la medida ibérica la trasladan porque el modelo sirve para intentar controlar todo ese desaguisado. Yo lo que dudo es cómo dudo porque no lo sé, no sé cuál es la herramienta para controlar que las comercializadoras nos estén estafando, porque para mí es una estafa global, para que los pequeños productores y los medianos productores puedan vender en condiciones y verse, porque ellos son los que al final nos dan de comer, ¿sabes? Y cómo topar el hecho de que las grandes comercializadoras estén lucrando a costa de esto. No es normal que una de estas de tomate se te triplique, en fin, y ya mi madre, que está jubilada, pues todos los días me da la cantinela de, ¿tú te crees que lo que ha pasado ahora con el tomate? ¿Tú te crees la harina? ¿Tú te crees? En fin, y es verdad, y yo pues presto atención y de pronto me veo esa subida. ¿Cómo lo van a hacer? No lo sé. Yo no estoy muy de acuerdo en que es un bluff y es una venta. Yo, de las pocas intervenciones que he podido seguir del ministro Planas, que es el de Agricultura y Pesca, está muy preocupado porque él entiende que los carburantes para los pesqueros es horroroso, pero es que, claro, están vendiendo por debajo porque luego las comercializadoras están lucrando. Igual con los ganaderos, es que la gente lo ha visto, es que el litro de leche está prácticamente a 0,90, 0,87 el litro, y comprar leche de soja te vale 0,65 euros. Pero ¿cómo se ha visto esto? Hay algo que no está terminando de cuadrar. Yo veo bien que si nosotros tenemos la inflación más baja y que hemos detectado que el problema viene en la cesta de la compra, algo hay que hacer. Jesús. Yo creo que no debe hacer nada el gobierno. Siempre que se mete el gobierno en algo, lo que hace es estropearlos y aumentar los precios definitivamente, o fomentar el contrabando, o fomentar el mercado en B, como ahora que se están vendiendo algarrobas, están robando algarrobas en el campo, lo que no se ha visto nunca, ¿no? 40.000 toneladas de algarrobas para el ganado. Yo creo que está en una situación donde España, por ejemplo, no tiene suficiente energía, que curiosamente la que nos venía de Argelia, pues se ha roto las relaciones parcialmente con Argelia, ¿no? En un momento, en el peor momento del mundo, por reconocer el Sahara, cosa que va en contra de la ONU, por una parte. Y en cuanto a los productos de alimentación, aquí al lado de donde estamos, hay tiendas de fruta y verdura, ¿no? Sí. Pero hay varias. Hay una tienda de proximidad, se puede comprar la tienda de proximidad. Los precios no están muy variados respecto a las grandes comercializadoras. No están muy variados. Es más, yo creo que las grandes comercializadoras cumplen una función social, que te lo acercan el producto. Pero vamos, también están las tiendas de proximidad, y el problema es que la producción de esos bienes son muy caros. ¿Qué es lo que podía hacer el gobierno? Pues una cosa que está en su mano, bajar el IVA. ¿Por qué tiene que pagar el 10% del IVA la mayoría de alimentos y solamente el 4% del IVA reducido? Son un 6%. De ese 1,20, 1,40 que valían los huevos camperos que decía la compañera, ¿cuánto se lleva el Estado? Porque se lleva el 10% de IVA, pero es que además la tienda pagará también sus impuestos. Es que el empresario o quien sea, que el autónomo que lleve eso, paga también sus impuestos. O sea que de ese 1,29 seguro que se lleva el Estado cerca del 40%. Podía disminuir, pero claro, tenemos un Estado súper enorme, unas administraciones por un tubo, son 5, no sé cuántas administraciones, ayuntamientos, diputaciones, autonomía, el Estado central y la Unión Europea. Y todos con una cantidad de asesores, de gente viviendo del cuento exagerado. Pues se podía meter la tijera por ahí, ¿no? Entonces me estás dando la razón. Hombre, totalmente. De que el elefante ya no aguanta más peso. Que yo lo que creo hay que que no. descargar al elefante. ¿Por qué tienen que culpabilizar? No, el culpable es... Pero mire usted ¿para qué tiene esa administración tan poco eficaz, además? Tan poco eficaz, que gana más dinero medio el empleado público que el privado. ¿Eso dónde se ha visto?
Eso se ha visto, no lo sé, ¿dónde? Donde no hay privado. Donde debería ser al revés, apoyar al privado, porque además el que le va a dar dinero al Estado, y el Estado gastarlo, el Estado en general, ¿no? Gastarlo eficazmente. Hablábamos antes de la limpieza. Bueno, pues la limpieza del ayuntamiento. Bueno, pues si usted gasta tantísimo, ¿no? Pagamos plusvalía municipal, pagamos impuestos de circulación, pagamos una serie de impuestos locales, pues sea usted más eficaz, ¿no? Bueno, es que usted son 3.000 empleados los que tiene el Ayuntamiento de Málaga. Eso son bastante empleados, ¿no? La empresa mayor que hay en Málaga es el Ayuntamiento. Que no estoy culpabilizando al Ayuntamiento, lo que estoy diciendo es que hay muchísimo gasto superfluo, grasa administrativa que se puede recortar. Entonces, ¿qué decir? No, vamos al gobierno, como si el gobierno fuera el Espíritu Santo o alguien que tenga un poder enorme, decir, vamos a bajar el precio y a topar el precio de los alimentos. ¿Usted quiere topar el precio de los alimentos? Bueno, ¿bajo qué? ¿Esto por qué? Deje usted que el mercado, que la misma gente funcione, porque nadie es tonto, y menos en el siglo XXI. Y todo el mundo sabe por dónde tiene que andar. ¿Qué es lo que pasa? Que no tenemos energía. Bueno, efectivamente, estamos en un problema. Europa ha vivido muy bien. Y resulta que ahora nos damos cuenta de que tenemos un grave problema. No tenemos energía. Bueno, vivimos dependientes. Ahora sí, sí. Bueno, son muchos temas los que he tocado, voy a terminar. Sí. Bueno, además, Leticia creo que quiere contestar a varios de ellos, ¿no? Y después José Enrique si quiere añadir algo también. Engancho en lo último, vamos a ver. España sí tiene energía. El problema de España, porque teníamos mucha energía, tenemos mucho sol. De hecho, somos de los países mediterráneos con más sol. Quiero recordar que fue Mariano Rajoy el que puso un impuesto al sol. O sea, que fuera como que hasta, en fin, en otros países europeos decían, pero bueno, ¿qué estáis haciendo, no? El problema es que al final nosotros, como formamos parte de la Unión Europea, hay unos sistemas de compra y de norma a la hora de compra de esa energía. ¿Qué es lo que te dice? Que nosotras cuando pagamos la energía, pagamos por energía eólica, solar, la que viene del agua, la que viene de nuclear y la que viene de gas. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros, como españoles, usamos muy poco gas, poquísimo gas. A lo mejor supone el 5% de la factura, pero la norma europea establece que nos vamos al precio más caro, aunque sea el recurso que menos usemos. Por eso se articula además era absurdo decir, pero vamos a ver, si yo de mi factura lo que más uso es energía solar, ¿por qué tengo que irme al precio más alto, que es la energía que menos compro, que es la del gas? Yo no tengo los problemas de Alemania, que Alemania en los últimos 50 años hubiese arreglado todo su problema, porque esto, si echas para atrás, tiene que ver con los acuerdos de la Segunda Guerra Mundial y de las conexiones con Rusia, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, lo que te vengo a decir es que nosotros sí tenemos energía, mucha. Lo que había que romper es todo el tope por participar y formar parte de la Unión Europea, que nos obligaba a facturar de esa manera. Por eso se ha llamado la excepción ibérica, porque es que era tan... era como tan patente decir, pero ¿cómo vais a pagar vosotros si usáis la luz? ¿Cómo vais a ir al precio más caro? Eso por un lado. Yo entiendo que en el tema de la política fiscal es muy fácil decir que el Estado es el que se hincha y que ya está. Mira, del Estado se paga las escuelas públicas, las transferencias directas a las comunidades autónomas, la sanidad pública, los ERTES, que todos y todas hemos tenido ERTES en nuestras casas y en nuestras familias, se han pagado a pulmón. Sí, pero ahora con los fondos Next Generation van muy condicionados a temas de sostenibilidad, a temas de I+D, como para darse cuenta de que no podemos estar dependiendo de China sistemáticamente para todo, porque así hemos estado vendidos, ¿no? Robándonos aviones con mascarilla, en Turquía con las máquinas y tal. Entonces, vamos a ver, el problema de quitar el IVA o no el IVA, bueno, pues podríamos decir, vale, sí, pues quita el 10, sube el 10, pero el IVA es el impuesto menos solidario, es decir, lo paga tú, que puedas cobrar 10.000 euros al mes, o yo, que pueda cobrar 1.000 euros al mes. Entonces no creo que tampoco esa sea la clave directa para eso. Yo creo que el debate de la fiscalidad es mucho más profundo, porque tiene que ver con la presión fiscal, y creo que esa sí es una asignatura pendiente en nuestro país. Que un trabajador o una trabajadora con una renta neta de 1.200 euros no tenga en proporción el triple de presión fiscal que alguien que gana 6.000. Eso es lo que no se puede tolerar. Con lo cual, yo creo que el resultado de intervenir el mercado es bueno en estos casos de excepcionalidad,
porque yo me niego digamos, a replicar, como hacía Rodrigo Rato, esto es el mercado, amigos. No, mire usted, no. Yo no voy a dejar que Mercadona se hinche de ganadinero, de Lidl, de Día o de Carrefour con unos márgenes de beneficio injustificados de semana tras semana cuando la producción está bajando, la gasolina se está sosteniendo y se está topando los precios de la energía. Hay algo que huele fatal. Esto es tu opinión, desde luego yo tengo otra opinión. Yo tengo otra opinión, pero no está muy fundamentada. Fijaros que al final... Ahora lo diré por qué. Fijaros que al final estáis hablando que Europa no es la panacea, como nos habían prometido. Es decir, Europa se rige por lo que dicen determinados países europeos. Tú has dicho que a las 4 se ha llegado a ese acuerdo. Yo a las 3:30 estaban todavía viendo a ver si Alemania levantaba el veto. Pues ya lo ha levantado ya. Lo han pactado a 180. Sí, pero el problema no es que lo hayan pactado a 180. El problema es que Alemania dice A y Europa dice A. Ese es el gran problema. Y el IVA, evidentemente, es un impuesto que todos pagamos. Ganen más, ganen menos. Pero lo que no hay derecho es que paguemos el elefante que tenemos actualmente, de asesores, de chiringuitos, de empresas paralelas a la Junta de Andalucía que le hacen los trabajos, de en televisión que todo el tema que se hace en televisión pública lo hacen desde fuera. Gente que cobre. Entonces, ¿para qué están los de dentro? Es decir, las producciones y tal, ninguna son de Canal Sur, son todas externas. Todos esos programas que vemos no están generados por Canal Sur, están generados por productoras, ¿no? Por productoras. Por productoras independientes, claro, que la pagamos los andaluces. Oiga, entonces quíteme Canal Sur y que sea la productora la que funcione. Es decir, tenemos un chiringuito formado que todos le podemos dar vuelta, pero lo que hay que es vaciar el chiringuito y entonces hablaremos de otros gastos y de otras instituciones. No, es que Europa, es que no sé qué. No, sí, es muy fácil. ¿Por qué tengo 3 tíos haciendo lo mismo que puede hacer uno? Bueno, yo que formo parte de otra generación que mis otros 2 compañeros, para mí el incorporarnos a la Unión Europea ha supuesto muchas oportunidades. Bueno, a la gente de nuestra generación, España ha evolucionado, España se ha modernizado. Esto es de legitimar. Como son de otra generación, no tienen ni idea de la Unión Europea. No. Pues te equivocas, porque yo he estado en la Unión Europea y conozco, he trabajado para la Unión Europea y conozco la Unión Europea. Me parece fantástico, pero digo que mi percepción... Por la edad. Vamos, que yo creo todo lo contrario. El juego no me gusta, ¿eh? Bueno, pues lo lamento. No, bueno, reformulo el planteamiento. Como pertenezco a otra generación, pues la Unión Europea, estos señores no la conocen y yo la conozco. Si me dejas concluir, hombre, ya está bien. Pues la verdad es que no lo sé si merece la pena. Hombre, yo solo he querido explicar, que las generaciones que han disfrutado... Es como un insulto. No estoy insultando, lo que quiero explicar, a ver si puedo concluir, lo que quiero explicar es que incluso los más jóvenes que yo, que han disfrutado de los programas Erasmus, que han podido estudiar en otras universidades, que ahora con los estudios de la FP Dual, mucha gente está estudiando FP ahora mismo y puede hacer la parte dual en otros países, y que se hace una red, percibe en Europa de una manera distinta a la que lo hace mi madre, pero eso no es un insulto. Pero, bueno, mi madre o las personas de la edad, pero que es normal, entonces es normal, es decir, yo percibo Europa como una situación de oportunidades y creo francamente que después de la transición, las personas que hicieron la transición, una de las cosas más acertadas que pudieron hacer de cara a las futuras generaciones eran incorporarnos a un marco europeo. Estoy de acuerdo en una cosa, que creo que Europa ha perdido su visión social. Nos hemos limitado a una cuestión meramente económica y yo creo que ahí es donde se está desquebrajando un poco la situación. Pero fíjate lo que le ha pasado a Inglaterra con el Brexit. El Brexit, tanto Brexit, comprar discursos del populismo del Brexit, y están arrepentidísimos de haberse ido de la Unión Europea, porque ahora mismo la situación que están teniendo en Gran Bretaña es de una crisis monumental con su libra. Con lo cual, bueno, tan malo no puede ser. Yo puedo entender, y estoy en parte de acuerdo también, que podamos decir que la Junta de Andalucía es un transatlántico ingobernable.
que los ayuntamientos, pues hay que ver lo que hacen con los asesores, que los 4 ministerios, que hay que ver lo que hacen con... En fin, yo puedo entender, fíjate, yo apelaría más a una mayor eficacia de la gestión de los recursos públicos, pero yo personalmente quiero que haya una Junta de Andalucía que diseñe las políticas públicas para mi territorio, porque lo que pasa en Galicia no lo percibirá la gente de Galicia, no la gente que esté en Madrid gobernando para el resto de España, y lo que ocurra en Andalucía lo percibimos nosotros de manera a lo que ocurra en la Comunidad de Murcia. Es decir, yo ahora sí apelo, y en eso puedo estar de acuerdo con ellos, que hay que gestionar mejor los recursos públicos para todo, no generar derivaciones a la concertada privada, a la medicina privada, y bueno, pero estamos hablando como que hay un mastodonte de la administración ineficaz. Hombre, yo personalmente, mira, lo pongo con una anécdota. Yo soy una profesional liberal, pago impuestos religiosamente cada trimestre que me sangran viva, para que la gente me entienda. Pero cuando el confinamiento, yo formo parte, yo soy autónoma, pero no estoy en el sistema público, estoy en la mutualidad de la abogacía. Todos los mutualistas nos quedamos fuera de los sistemas de protección público que se estaban articulando para los autónomos de este país. O sea, me refiero, en ese momento, que llevo pues dada de alta desde el 2006, en fin, entiéndeme, en ese momento dije, vaya por Dios, qué injusto, ¿no? Podía decir, pero qué injusto es esto. Pero al final es así. En el momento FETEN, yo lo que necesito es que haya un Estado de Derecho fuerte y potente, que pague la pensión a mis abuelos, a mis padres, a mis tíos, que pague los ERTES a mis compañeros y a mis compañeras, que tenga un sistema de salud que entre en condiciones en asistencia primaria o en operaciones. En fin, lo que te vengo a decir es que incluso yo me estoy replanteando de pasarme del autónomo privado a la protección del RETA del público, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo no creo que sea tan malo pagar impuestos, yo me hincho de pagar impuestos, ahora sí puedo entrar en la reflexión de que haya una redistribución más equitativa y más eficaz de los recursos, que son de todo, ¿sabes? Bueno, y Jesús, que antes quedó pendiente algo que quería añadir. No, todo el tiempo para ti. No, yo es que creo que... Es un discurso larguísimo. Que no estábamos hablando... Pero hablando también de va a eso. tener tu tiempo ahora, para mí vaya a tener vuestro Vale, tiempo. no, yo creo que no estábamos hablando de eso, es decir, está sacando de contexto lo que yo personalmente he dicho. Yo he dicho que Europa no es la panacea, como nos han vendido. Simplemente, no he dicho otra cosa, no he ni criticado Europa, ni he criticado la autonomía, ni he criticado nada. Lo único que he dicho, que hay un elefante muy gordo en el gobierno y en las autonomías, que hay que desinflarlo. Simplemente no he dicho nada de recortes ni de empresas privadas ni públicas. He dicho que tenemos más gasto del necesario. Es lo único que he dicho. Fíjate si que no es la panacea. Hace unos años, desde Europa, la energía nuclear, eso era fatal, matar. Y ahora ya están diciendo que es energía verde, sostenible y que hay que hacer centrales nucleares. Joder. Y hemos cerrado las nuestras. Jesús, ¿quiere añadir algo? No, que se han tocado muchos temas. El tema de la Unión Europea, pues lógicamente yo estoy a favor de la Unión Europea, pero lo único que se ha dicho es, lo que hemos dicho, mi compañero y yo, es que habría que quitarle grasa al Estado, que el Estado es enorme y que se paga de esos impuestos y es el coste de la vida, pero bueno, resulta que es que se paga para el Estado impuestos cuando compras, cuando vendes, cuando te mueres, cuando no te mueres, o sea que estás pagando continuamente, un gasto excesivo, que de ahí se paga la seguridad social, bueno, la seguridad social en parte, que se paga tal y tal, pues naturalmente hay que pagar impuestos, yo pago mis impuestos, estoy muy contento de pagar impuestos, y además yo he estado en la mutualidad de la abogacía mucho tiempo, claro, y lo conozco perfectamente, y sé que es el único sistema de previsión privado que y más funciona muy bien, porque es privado. Si fuera público ya estaría en déficit, seguramente. Bueno, Sí, depende. Perdieron 12 millones de euros con... Ya hemos dicho muchas veces que los funcionarios cuando eligen Banco una Popular. sanidad, eligen la sanidad privada, la mayoría. Bueno, Por algo hay un será. riesgo. Pero en fin, que yo no estoy hablando de eso, estamos hablando del precio, de cómo el gobierno, si está bien que limitara el precio de los alimentos, ¿no? Por un lado. Y luego, respecto al tope de la cesión ibérica del gas, bueno, como si fuera una panacea enorme, ¿no? Efectivamente, la fórmula del último que ingresa, el último recurso que ingresa en el sistema de precios, pues por ahí se rige el tema de los precios, ¿no? Y lo del gas. España, dije antes, que justo en el peor momento corta las relaciones con Marruecos, con Argelia, por reconocer. Bueno, España no, ha sido Sánchez, ¿no?
el presidente. España como tal nación, como tal Estado, como tal país, no lo ha hecho, pero lo ha hecho Sánchez. Reconoce el Sahara como de soberanía marroquí y corta Argelia, lógicamente, una línea de gas que hay de esto. Justo en el peor momento. Y resulta que España compra ahora gas en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Es que con Alemania, bueno, pues que habían llegado a un acuerdo con Rusia y estaban fomentando las relaciones con Gazprom, y el antiguo primer ministro, que era socialista de Alemania, pues el vicepresidente de Gazprom, de la compañía alemana de Gazprom. Había una unión muy fuerte. En el momento que ha habido una guerra, ha dicho, pues ya cortamos el gas, pues tiene un grave problema. Esta es la excepción, no, la excepción ibérica no. Lo que pasa es que no hay donde pagarlo, porque Europa, vuelvo a repetir, hemos vivido en el limbo de lo justo. Hemos vivido con una defensa de los americanos, militar. O sea, todavía hay cantidad de soldados americanos en Italia, en Alemania, en todos lados. Es quien defiende a Europa militarmente, en su mayor parte. Y económicamente, pues el mayor inversor ha sido Estados Unidos, curiosamente, en Europa. Entonces, resulta que Europa ha vivido un mundo falso, un mundo donde cuando ahora se ha encontrado la realidad, pues tenemos problemas por todos lados. Efectivamente, la inflación estaba al 10% y está bajando, en España al 6%. Pero... Sé que Leticia quizás quiera contestar, pero tenemos a un espectador que lleva ya un ratito esperando y queremos escuchar también la voz de nuestros telespectadores. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Manuel. Pues Manuel, adelante. Díganos, le escuchamos. Vamos a ver. Acaba de decir uno de los contertulios sí. que España tiene un elefante, ¿no? Yo le rectifico. A ver. No tiene un elefante. Tiene una manada de elefantes. Pero una manada buena. Están metidos todos los señores habido y por haber, amiguetes y no amiguetes. Y el señor que nos alumbra tiene la cara de ir a Europa a defendernos, a decir que aquí estamos muy bien. Yo no sé dónde ese señor se surtirá de alimentos y no pagará el agua, y no pagará la luz, y no pagará los muertos, y no pagará el copón divino. ¿Eh? Y esa señorita que hay ahí está en el país de las maravillas, como Alicia, porque ella lo ve todo muy bien. Pero fijarse un pequeño detalle, han nombrado todas las autonomías que son del PP, que va malamente, y no ha dicho ni mucho del gobierno, que el gobierno va muy bien, ¿eh? Si no, la señora esa, la que todo lo arregla, vamos, ya a mí ya me traen de comer a mi casa, viene un chef y me hace de comer gratis. Venga, hombre, vamos a bajar al mundo real. Que quiten la mitad de los enchufados y la otra mitad que las manden a Australia y metan gente nueva. Y esto de que los jóvenes no saben de la misa, no saben la mitad. Y no saben lo que es sacrificarse para ganarse un puesto de trabajo. ¿Por qué? La opción está en meterse en el gobierno. Todo el mundo quiere pertenecer al gobierno. Y ahora digo yo una cosa, si son tan buenos, ¿por qué tienen una seguridad social aparte de la nuestra? Si la de ellos está estupendamente bien, pero ellos tienen privados, que no los quieren. Los señores esos que están diciendo que no, son los primeros que tienen privado. Tienen privado el colegio, y cualquier hijo de madre está en un colegio privado, pero de los de billetes, no en un colegio de público, nada de eso. Les garantizo que no hay ni uno solo que tenga a su hijo en un colegio público. Ni uno. Y imagínense, con la cantidad de enchufados que hay, pues todos esos niños están en el colegio privado. Y los padres diciendo, no, en el colegio privado hay que quitarlo. ¿Pero por qué hay que quitarlo? Lo que tiene que haber es muchos colegios que se hagan la competencia y que vayan, pero si aquí nada más que se habla de política y los niñatos que tienen 18 o 20 años que no saben de lo que es la vida y hablan de Franco, eso sí que me hace gracia. Hablan de Franco como si ellos hubieran estado en la guerra con Franco y no saben dónde tienen la cara, no saben hacer ni la mili. Manuel. Gracias. Ya está, estupendo. Pues eso vaya a decirle, que vamos terminando para que podamos seguir. Manuel, ha sido un placer escucharle, muchas gracias. Me molesta que hablen con tanta euforia de lo bueno que son y se le olviden al pueblo,
los que estamos abajo, que tenemos que ir, como ha dicho ese señor, al mercado todos los días, y nos cuestan las cosas exactamente igual que al que cobra 10.000 euros todos los meses. Y hay vagas que no llegan ni a 1.000 euros, ni a 700, yo. ¿Eh? No, nada. Vale. Gracias, Manuel. Venga, a usted. Gracias, buenas tardes. Si queréis contestaros, Leticia, sobre todo por alusiones, si se refería a Manuel o si quiere no, contestar que algo. me parece muy lastimoso que tenga esa visión tan pesimista de los jóvenes, porque yo creo que muchos jóvenes en la actualidad, yo ya estoy saliendo un poco de esa juventud, llevamos comiéndonos crisis desde el 2008 y ahora con el tema primero 2008 con los 1.000 euristas, luego el tema del acceso a la vivienda, luego, en fin, hay un montón de cosas. Yo creo que hay muchos jóvenes muy trabajadores, muchos jóvenes que echan muchas horas, muchos jóvenes que son muy talentosos y que lamentablemente, a pesar de educarse en la universidad pública o con estudios secundarios públicos, me refiero con FP y tal, al final se tienen que ir fuera de nuestro país a darle su talento a otros países. Yo creo que ese es un problema que habría que resolver para quedarnos con el talento en nuestro país. Puedo entender la frustración de una persona, bueno, como este señor, ¿no?, que cree que todo el problema son los asesores. Yo creo que el tema es bastante más profundo, pero puedo entender el cabreo y el mosqueo que pueda tener. Pero claro, decir que los jóvenes no saben dónde tienen la cara, yo afortunadamente conozco a muchos jóvenes muy bien formados, muy emprendedores, y luego habrá otros como que están despistados, igual que lo había en otras generaciones, igual que lo había antes de mí, habrá después de mí, ¿no? Yo creo que no hay que criminalizar ni a uno ni a otro. Esto en relación a la respuesta. Sí. Ya luego comento algo del gas que se me ha quedado pendiente. Luego tendrá la oportunidad, pero antes Jesús o José Enrique, algo respecto a la llamada de Manuel. Sí, yo soy positivo respecto a la juventud. A mí me parece que la juventud, a pesar de que lo tiene duro y tal, bueno, pues tienen sus criterios, tienen su formación, cada vez están más formados. El ejemplo de Málaga con todo el tema informático o de desarrollo de la tecnología ha sido puntual. La gente como Bernardo Quintero, contratado por Google. Claro, que tienen que irse al extranjero. Bueno, eso es normal, ¿no? Como todo el mundo. Hoy día en Europa, pues el que se ha quedado en su casa viviendo, pues es un mal trabajador. Y eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Tú tienes que tener movilidad, tienes que ir de un lado. Yo he estado en Ámsterdam trabajando, o he estado en Oslo, o he estado en Estados Unidos, o he estado en Inglaterra. Entonces tú dices, bueno, no me digas, entonces el lado, ¿y sabes hablar idiomas? Sí. Y cada vez la juventud yo creo que está más preparada en ese sentido. Mira, yo creo a mí me gusta, que de juventud el que en esta tertulia puede hablar más, pues puedo ser yo. Porque tengo 7 críos, con lo cual tengo para decir. De todas las edades. De todas las edades. De hecho, soy abuelo ya. La juventud que tenemos en España es una gran parte magnífica, trabajadora. Desgraciadamente, muchos se tienen que ir a su pesar al extranjero para poder llevar un bollo a su casa. Porque cuando uno se va, yo te digo que tengo hijos que no le importan viajar y trabajar fuera, es porque quieren. Pero cuando te dicen, no, nos vamos por necesidad, eso ya cambia la torna. Ya cambia la torna. También tenemos una juventud vaga, muy vaga, que no sirve para hacer la OP con un canuto. Pero le damos 400 euros, ¿eh? Le damos 400 euros para que tengan sus gastos, pero de 400 euros, ojo, para determinado evento. Porque la cultura depende, quién la mire, es de una forma o de otra. Es decir, tenemos las dos cosas, pero lo que sí está claro que tenemos que tratar de convencer que las mentes prodigiosas de los jóvenes no se vayan al extranjero, se queden en nuestro país y que saquen adelante el país, porque es la generación que nos tiene que preparar. Y no olvidemos que es la mejor generación en muchos años, porque han tenido unos estudios muy superiores a los que hemos tenido los anteriores y mucha mejor preparación en idioma, en todo. Yo lo veo con mis hijos, ¿eh? Pero tienen dos alternativas. Uno, o se van al extranjero, se preparan, con minoristas que basen su Erasmus, pelean por ahí, y otras hacerse funcionarios. Claro, y entonces, ¿por qué no montar empresas aquí? Bueno, yo creo que en parte no la montan o no se quedan aquí. Mira, el ejemplo lo tenemos con los que están haciendo el MIR, ¿no? Con el tema, todo el debate de la sanidad pública. Bueno,
pues de 478 profesionales que aprobaron el MIR el año pasado, creo que, si no quiero equivocarme, unos 43 se han quedado en España, el resto se va. Claro, es que si tú pagas a un médico que ha estado estudiando 8 años la carrera, otros 4 años con el examen del MIR, otros 3 en especialización haciendo turnos y tal, pero le pagas 1.200 euros cuando por el triple, con dignidad, con conciliación familiar, con prestaciones sociales, se pueden ir a otro país, claro, el problema dice, bueno, ya no es solo por el dinero, es decir, puedo desarrollar un proyecto de vida, ¿no? Porque puedo a lo mejor afrontar una maternidad en condiciones o una paternidad en condiciones, es decir, yo creo que ahí, creo que sí, como país, estamos patinando completamente. Pasa también con los doctorandos, con los investigadores. Hombre, no podemos tener gente con tanto talento recibiendo premios en otras universidades que vienen de la Universidad de Málaga. En fin, todos tenemos contactos, amigos que son profesores catedráticos de la universidad. A mí hace 3 años, Pepe Damián Ruiz Sinoga, catedrático de Geografía, decía, se me acaban de ir 2 a universidades de Inglaterra porque no pueden continuar con la investigación y me los han robado, entre comillas, porque yo no... Con el Brexit, Con el Brexit, sí, o sea, antes has dicho lo de Inglaterra, sí, fíjate. pero bueno, las universidades funcionan de otra manera, pero lo que te vengo a decir es que cuando nosotros como país no podemos asumir el que los ingenieros, que los doctorandos, los investigadores, los médicos, las enfermeras, o sea, es que además va por tanda, porque hace 15 años también se fueron cantidad de enfermeros y de enfermeras a otros países, entonces invertimos en educación y en formación muchísimo dinero para que nos formen, ¿vale? Para que nos formen tanto en la universidad como en otros centros. No tienen por qué ser títulos universitarios para luego irnos fuera y que otros aprovechen, ¿no? O sea, es que me parece como decir, bueno, qué mal gasto, ¿no? Porque todos estamos haciendo un esfuerzo con nuestras tributaciones y tal por tener una universidad potente, unos grados interesantes, unos másteres que se pueda acceder, que también eso es otro debate, lo de los másteres es mortal de necesidad. Pero bueno, lo que te vengo a decir para que luego un médico, un traumatólogo, un neurólogo se nos vayan a Múnich, a Viena o a París a dar toda su prestación porque dan mejores respuestas laborales que nosotros. En fin. El tema Bolonia, ¿no? Sí, exacto. ¿De dónde viene? Bueno, es una homogenización europea, sí. Ya, que nos ha costado a nosotros. A Antes todos, teníamos unas carreras impresionantes de 4 o 5 años y no había que hacer máster. Los licenciados en Derecho tenían que hacer las prácticas, el otro tenía que hacer no sé qué, pero ahora hay que hacer un máster, que lo pagas y lo tienes. Lo pagas y lo tienes. Y cuando digo lo pagas, es que no tienes ni que examinarte, lo pagas y lo tienes, ya tienes el máster. Hay máster de verdad y máster de Paganini. Y al final, ¿quién hace esos másteres? Es que bueno, estabais, cuando hablamos de Europa de todo. Estabais medianamente de acuerdo y me pareció un momento idóneo para dar paso a la publicidad, pero bueno, tengo que dar paso, pero no ha podido ser del todo, pero bueno, de nuevo una segunda pequeña pausa para la publicidad y estamos de vuelta enseguida. Pues ya estamos de vuelta y vamos a hablar también de un tema en clave nacional. El Gobierno, ya lo saben porque llevamos tiempo opinando sobre el asunto, ha aprobado ya la reforma penal que suprime la sedición. Partido Popular y Ciudadanos pues rehusaron participar en la votación. Ya sabemos todos de lo que estamos hablando y como quedan poco más de 15 minutos para terminar el programa, yo creo que ellos tienen que ser los que opinen, que para eso son colaboradores expertos. Así que Jesús, adelante. Yo en menos de un minuto. Es tu turno. Tú bueno, puedes consumir el tiempo que necesites. El tema de la reforma del Código Penal, de delito de sedición, malversación y otros, contrabando, en fin, hay más cosas. Es una ley muy curiosa. Tiene, desde mi punto de vista, 2 fallos. Primero, la sedición se ha tomado como la cuestión de la independencia de Cataluña. Y no es verdad. La sedición son los tumultos que ahora se llaman disturbios públicos graves. A mí me da igual que sean graves, leves o medio pensionistas. Yo lo que no quiero es que un parlamento de una región diga, declaramos la República Catalana, como pasó en el 2017, una ley de desconexión. Hacemos referéndum. Eso tenía que ser delito y resulta que eso no es delito. Se habla de la sedición. El Consejo de Estado no le han pedido un informe. Se ha tramitado una ley orgánica como el Código Penal, se ha tramitado como si fuera una ley ordinaria. Eso es un fallo. Respecto a la malversación, bueno, aquí juegan, sobre todo los políticos, yo creo que yo estoy harto, ya lo digo siempre, ¿no? Estoy harto de la cantidad de políticos que se cree que son los dueños del país.
Entonces resulta que la malversación, el dinero público, si está con un fin o con otro, eso está mal gastado, y si está mal gastado, incurre en una posición delictiva, en una infracción delictiva, sea en beneficio propio o sea en beneficio de sus intereses o de terceros. Y resulta que los mismos políticos deciden que la malversación pública baja la pena. A mí me parece una locura. Respecto a lo del Tribunal Constitucional, pues ya es la intemerata. Meter en la misma ley una modificación de la ley orgánica del Tribunal Constitucional y de la ley orgánica del Poder Judicial, modificando las mayorías del tercio que pasen a 2, a mí me parece también un disparate. Que luego que el recurso que ha hecho el PP, me imagino, ¿no? Creo que el PP al Tribunal Constitucional, para que adopte medidas cautelarísimas que no se han hecho nunca en España, pero que lo ha pedido, bueno, por un lado tiene sentido, porque el hecho de decir que la soberanía popular reside en el Congreso, eso no es verdad. Eso reside en el Congreso cuando son cortes constituyentes, cuando es Congreso constituyente. Una vez que está constituido el Estado, tiene que seguir la ley, el Congreso, tiene que seguir la misma ley. Lo que no puede ser es en una ley de modificación orgánica, de la ley orgánica del Código Penal, meter pues la ley para el envoltorio de los caramelos, ¿no? Usted tiene que tener una conexión. El Congreso se tiene que someter a la ley, como todos los organismos del Estado, artículo 9 de la Constitución. Y no puede decir, bueno, es que nosotros como somos soberanos nos soltamos piola a la ley. No, usted eso no lo puede hacer. Que sea en este momento, bueno, tampoco va a ser tan grave que el Tribunal Constitucional adopte las medidas que vaya a adoptar, porque afortunadamente yo creo en el sistema de controles. No tiene por qué haber un único poder. Y aquí parece que el Gobierno y la mayoría del Congreso, la mayoría parlamentaria, pues son dueños de toda España. Afortunadamente eso no es así. Y hay controles y hay diferentes poderes, y sobre todo está la sociedad civil, que va a decir, pues mire usted puede hacer las leyes que le dé la gana, pero nosotros estamos desafectos con esos políticos. Yo, por ejemplo, me encuentro en absoluta desafección con esta forma de tratar a la gente, con una polarización brutal que hay en todas partes, ¿no? Yo estoy en contra de eso. Ya está, fíjate, no he llegado. Vamos ahora con Leticia y José Enrique, pero tenemos antes una llamada, la atendemos brevemente y enseguida vamos con vosotros. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Isabel. Isabel, adelante. Pues díganos. Mira, que es que yo tengo problemas con la luz y no sé a dónde dirigirme, porque en agosto y septiembre pagué 2 meses. Sí. Y ahora del 16, y ahora desde septiembre a la fecha me están volteando todos los meses. Vaya, la última vez que fui me dio que el 9 y el 10 será del 2023, porque el 2022 ya está listo. Y no sé a dónde dirigirme para pagar la luz, porque son 2 meses y medio sin poder pagar la luz. Porque no sabe dirigirse hacia dónde tiene usted que pagarla. No he ido allá a Puente de las Américas. Entonces el problema es que le han cambiado la facturación. Pues no lo sé lo que han hecho, porque no salgo en ningún sitio. En ningún sitio salgo, que dice que aquí no hay personal para mandarla, para escribir las cartas, para mandarla para poder pagar la luz. ¿Y usted no la tiene domiciliada, Isabel, el recibo de la luz? Claro que sí, claro que sí. Entonces, claro, es lo que no entiendo dónde está el problema, si está el recibo domiciliado. Eso digo. Es que dice que no hay personal. Y voy casi toda la semana y me están dando baile. Vaya, la última de ahora me dio el 9 y el 10. Y ya era del 2023, porque el 2022 ya está cumplido. Claro. Pues y no sé a dónde dirigirme. ¿Y ha llamado usted a la compañía, Isabel? No, voy yo personalmente. Allá en Puente de las Américas. ¿Puente de las Américas? Sí, señor. Pues no sabemos, Isabel. Estamos hablando nomás que tonteriza Laura y no miramos lo que votamos para que nos den un bienestar a las personas y nos tienen como nos tienen. Porque yo soy la pensionista y me tienen bailando todo el día en el autobús para ir a pagar la luz. Pues Isabel, esperemos que se solucione. Si alguien que le esté escuchando nos llama y nos dice la solución, la ponemos en su conocimiento. Isabel, le agradecemos la llamada. Estoy en el programa de día. Gracias, Isabel. Una solución, pero era peor. Isabel, buenas tardes. A ver, Jesús. Depositar en el juzgado el importe del resto, pero claro, eso es así, pero es que sin haber cambiado de compañía. Hacerle un ofrecimiento de pago, ¿no? Bueno, retomamos el asunto que queda poco tiempo. Leticia, adelante. Bueno, yo parto de la máxima de que la soberanía popular sí reside en el Congreso, porque así lo dice la Constitución. Existen 3 poderes, que son el Ejecutivo,
que es el gobierno, el legislativo, que son los parlamentarios y las parlamentarias, y el judicial, que está estructurado con el Consejo General del Poder Judicial, en fin, y todo esto. El tema de la reforma de la sedición, fíjate, yo casi me quejo más de la forma que del fondo. Es decir, a mí que un artículo sobre un levantamiento violento que se puede asimilar al derecho comparado como altercados graves para derrocar una norma o para, en fin, desórdenes públicos, ¿no? Porque viene a ser así, pues bueno, me parece casi que bien por lo siguiente. El delito de sedición es del año 1822. Es un delito muy desfasado que a nivel de las distintas reformas del Código Penal no se ha modificado, porque bueno, hemos tenido problemas digamos, de estabilidad histórica, ¿no? El problema ocurre que cuando tú imputas o procesas a alguien por un delito de sedición y se escapa, ¿vale? Y mandas una euroorden para que la gente sepa que es esa colaboración entre juzgados de distintos países para decir, oye, lanzo una euroorden y me lo traes de vuelta. Ellos hacen también una valoración y dicen, vamos a ver, ¿el delito de sedición está en mi Código Penal? Y dice, ah, pues no está, no te lo extradito. Y ahí se queda en un limbo jurídico porque no hay una concordancia del delito de sedición con el de altercado público de grave tal. Entonces, yo creo que una forma de poder ser eficaces podría ser modificar ese delito para hacer una analogía en relación a lo que son altercados, para en un momento dado cualquiera que se le procese por ese delito tengamos la oportunidad de mandar una euroorden y que se cumpla y que no lo regresen para el territorio español. Yo, fíjate, a mí lo que me molesta un poco es el procedimiento, es decir, que lo hagan por vía de urgencia, que están legitimados porque existen esos procedimientos, pero que no haya un debate, que no se haga lo mejor, con toda la claridad, con todo... Y que se genere mayor ruido y mayor polarización en los discursos, cuando realmente es legítimo que uno opine una cosa o legisle de otra manera. Lo que está ocurriendo con el Constitucional yo creo que es bastante más sencillo, es decir, cuando gobernaba Felipe González, Aznar bloqueó la renovación del Consejo General del Poder Judicial hasta que él ganó las elecciones. Cuando Aznar ganó las elecciones se renovó el órgano de gobierno de los jueces y se estableció una mayoría conservadora, porque para quien nos vea, lo que pasa es que cuando se hace las renovaciones del órgano de gobierno de los jueces, se hace, digamos, en una representación proporcional a como haya quedado el Congreso. Así está estipulado. Vamos terminando, Leticia, por vale, favor, lo que vengo a decirte es que durante tiempo. los siguientes años Rajoy bloqueó a Zapatero y ahora pues Casado y Feijóo llevan 4 años con un órgano caduco que ahora afecta a la renovación del Tribunal Constitucional. Lo que es anormal es que el Constitucional se manifieste por una norma que no ha salido todavía. Como Tribunal de Garantía tiene su procedimiento, es decir, se emite la ley, se publica en el boletín y entonces ahí se genera un proceso de control y garantía. Lo extraño sería que el Constitucional, digamos, se arrogara una representación que no tiene, ¿vale? Porque no es ni un órgano jurisdiccional. Entonces, bueno, esto para la gente que a lo mejor no esté muy familiarizada con los términos, diría, el Tribunal Constitucional puede hacer su control de fiscalización, ¿no?, de ver si eso está bien o no, pero una vez que se haya votado y publicado en el Boletín Oficial del Estado. Es muy importante. Todo lo que se publica en el boletín va a misa y a partir de ahí se abren los plazos para los recursos, para discutirlo, etcétera, etcétera. José Enrique. Como no va a quedar tiempo, yo antes de nada le daría el pésame a ese padre de Murcia, que la mujer ha asesinado a sus 2 críos, que ahí no hay maltrato. Ahí no hay maltrato, eso no es asesinato ni es nada, es que la mujer estaba mala. Por eso digo que la violencia no tiene género. Y entrando ya en el tema, mira, esto es un golpe institucional, es un golpe al derecho, es un golpe a la Constitución. No se puede legislar como está legislando el PSOE actualmente, con 132 decretos en menos de 4 años. Eso no va a pasar en la democracia hasta que ha llegado este gobierno. Tiene 3 sentencias de anticonstitucional, es decir, que no son rosas. Esto se ha oído decir por los políticos nuestros, por nuestros políticos, que ninguna toga iba a limitar la capacidad del pueblo de autogobernarse. Usted no gobierna, el Congreso no gobierna. El Congreso hace lo que se le ha dicho por el pueblo y los jueces tienen obligación de velar por el cumplimiento de la Constitución, de vigilar al poder público. Y la responsabilidad, y recordar a los políticos la obligación de cumplir las leyes.
y que cumplan los preceptos constitucionales. Y no pueden salir los etarras y separatistas a beneficiarse y a aprobar una ley para que a ellos ni entren ya en la cárcel y que el delito de sedición se pierda y que mañana lo que pasó con el golpe de Estado que hubo en Cataluña, nos guste o no nos guste decirlo, ya no esté penado, ya se puede hacer, ya no tiene ninguna responsabilidad. Es muy fácil echarle la culpa al PP o al que sea. Mira, el estado de alarma del 2020 tiene sus consecuencias y la estamos viviendo ahora. La estamos viviendo ahora. Y esto es la cabeza del iceberg. Estos señores van a destrozar España. Estamos en un momento muy duro. Yo creo que el peor de la democracia y no lo queremos ver. Están tocando todos los poderes que no me rinden pleitesía, los cambio por Real Decreto. Por Real Decreto lo cambio. Y es así. Oiga, el Constitucional es que si era, que si son, que si no son. ¡Hala! Lo cambiamos de la noche a la mañana. ¿Qué pasa? Es así, es así. No le demos más vueltas. No están actuando como se debe de actuar. Quieren quitar la condena. El delito de malversación. Oiga, ¿habrá algo peor que un político que robe para beneficiar a su partido y a sus amigos? Pues todavía si se lo lleva a su casa, pero es que encima es para beneficiar a un partido, para hacer chiringuito, que es lo que hemos visto en Andalucía. Todavía no sabemos si va a entrar en la cárcel o no. Esperemos que entre, porque si no, hombre, no, es que no robó para beneficiarse, no, pero ha beneficiado a todo el que tenía alrededor. Eso es robar en mi tierra, de una forma o de otra. Yo creo que estamos... Sí, Jesús, sí. Ah, no, pensaba que había terminado. No, creo que estamos viviendo en el peor momento de la democracia española y no nos estamos dando cuenta. Y nos están gobernando gente que no cree en España. No lo digo por los del PSOE, sino por los separatistas y por los etarras. Y una parte del PSOE también, ¿no? Y una parte grande del PSOE también. Hay otra parte del PSOE que estamos viendo que están intentando levantar cabeza, pero claro, el tema de la política es lo que hay. O te callas o para tu casa. Yo quería decir que se dice muchas veces que el delito de sedición es del año 1822. Ese código penal, que fue el código penal del trienio liberal, duró hasta el año 1823, que vino Fernando VII, los 100.000 hijos de San Luis, y quitaron el tema. Y no hubo código penal, se volvieron a las antiguas leyes y no hubo otro código penal hasta 1848. Pero la sedición es un tumulto, no habla para nada del tema de la independencia. Quien se declare unilateralmente independiente, eso va contra el Estado, pues no tenemos delito es decir, se está preparando toda la cuestión para un referéndum, que le van a llamar consulta, en Cataluña, donde si la 50%, como ha dicho ya Esquerra Republicana, que va a las claras, porque Esquerra Republicana va a las claras. Si participa el 50% y un 51% va a favor de la independencia de Cataluña, vamos a por la independencia de Cataluña. Eso es la consulta que quieren hacer. Aunque no sea vinculante, esto es un hecho vinculante. El hecho en sí es vinculante, porque todo el mundo va a tener que reconocerlo. Entonces, a mí eso de que desarticular España, pues ni me gusta ni me conviene. De forma que se la está jugando, yo creo que el Partido Socialista, ya la vista está, que hay muchísimos ministros, muchísima gente del Partido Socialista que no está de acuerdo con la posición de Pedro Sánchez. En Cataluña, porque minuto, lo está haciendo Leticia, fatal. Si Ya quieres está, venga. consumir Vamos a ver. el tiempo que pedía la palabra, pero tiene que ser en un Nada, minutito. no, yo lo que creo es que si yo fuera independentista, las elecciones generales votaría al Partido Popular, porque es cuando más independentistas ha habido. Desde que entró Mariano Rajoy en el anterior gobierno, y se impugnó en el Constitucional el Estatuto de Autonomía catalán, que por cierto nosotros como andaluces tenemos más, en determinados artículos más autonomía que los propios catalanes, se reventó un sistema y a lo largo de 12 años de un 12% de independentistas llegamos hasta un 47%. De todas formas, el nivel de tensión ahora mismo en Cataluña es muy bajo. Recuerdo que quien ganó las elecciones fue el exministro Illa, el PSC, el Partido Socialista Catalán, lo que pasa no ha tenido mayoría suficiente para conformar gobierno. Yo creo que, bueno, que las situaciones se van modulando y, bueno, y a ver, también Esquerra está haciendo mucho brindis al sol porque ellos tienen una guerra interna también para comerle el terreno a los otros independentistas, que son Junts per Catalunya. Entonces, bueno, yo creo que esto por ahora es un poquito de teatro. La vida es puro teatro. Ya veremos en 2 o 3 meses qué es lo que pasa.
Pues nos quedamos sin tiempo. punto ya termino. Rápidamente, Jesús, por favor. Brevemente, una vez que está la Constitución, el Congreso tiene que someterse a la ley, a la misma Constitución, como un órgano del Estado más. No es una asamblea constituyente, no puede hacer una nueva Constitución, porque hay que convocar para eso un procedimiento para nuevas Cortes Constituyentes. Eso lo sabemos en España desde 1812. O sea que... Pues muchísimas gracias, un placer teneros por aquí a los tres. Jesús, José Enrique Muchas y Leticia, encantado de teneros. Gracias, igualmente. Que tengáis una feliz Navidad. Igualmente. A todos ustedes también, por supuesto, muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestra emisión en directo, de nuestras reposiciones, pero ya saben, como es habitual, les dejo con una recomendación. Si tienen la aplicación gratuita Zapi instalada en sus dispositivos móviles o disponen de la extensa red de cable de TPTV Telecom en su domicilio, no se pueden perder la recomendación que les voy a hacer a continuación. De lunes a miércoles, a partir de las 10:30 de la noche, el canal Sundance TV nos presenta el ciclo denominado Hasta en las mejores familias, que nos hace ver pues, que todas las familias obviamente no son iguales. Un título muy navideño que viene en estas fechas como anillo al dedo. Lo dicho, gracias por su compañía, sigan disfrutando de nuestra programación en directo. Las familias perfectas que se reúnen en armonía en Navidad ¿Me pasas la sal, por favor? no existen. Hay peleas de hermanos, de tías y sobrinas, padres e hijos, Papá es un imbécil. maridos y mujeres, Son mongol. suegros y No yernos, puedes casarte con ese memo. y hasta nietos y abuelas. Así que no te preocupes, ¡Ya está bien! porque en Navidad se discute hasta en las mejores familias. Vaya, eso. De lunes a miércoles en Sundance TV.